Mi madre decía, tú no puedes corregir a alguien la forma de limpiar, por ejemplo, o la forma de cocinar si tú no sabes cocinar o no sabes limpiar. Pues pasa exactamente igual. Tú no puedes admitir sin dudas la corrección automática si tú realmente no sabes si eso que te está corrigiendo está bien o mal. Entonces el corrector es una ayuda extraordinaria, todos lo usamos, pero muchas veces el corrector no sabe lo que tú estás escribiendo y por lo tanto la duda que te corrige al final empeora lo que tú estabas haciendo originalmente. Así que yo hoy lo que vengo es a animarles a que pongan esa ortografía en su vida, ¿verdad? Por lo menos esa preocupación por hacerlo bien. Y lo que le quiero proponer es que hagamos un repasito muy breve por algo que yo elaboré una vez, que es un decálogo ortográfico. Simplemente para que lo tengamos presente y para que nos ayude a ver por dónde pueden ir nuestras carencias o nuestras necesidades a la hora de mejorar en ese aspecto, en el aspecto del manejo de nuestra lengua en este año. La ortografía es solo uno de los aspectos. La lectura evidentemente nos va a ayudar mucho. Si en su lista está mejorar el hábito de lectura, leer más, acercarme más a los libros, eso le va a mejorar muchísimo la ortografía. Pero si les parece, para hacerlo rapidito, empezamos con ese decálogo. El primero, el primer punto del decálogo, tener la comprensión de para qué sirve la ortografía. La ortografía no es un ejercicio escolar. La ortografía es algo necesario y es necesario precisamente para eso, para que nos ayude a entender correctamente lo escrito por otros y a que los demás entiendan correctamente lo que nosotros escribimos. Porque la ortografía no es más que una serie de normas comunes a todos. Normas que todos debemos cumplir, es decir, son normas de indiscutible cumplimiento. Okay. Porque si no, si cada uno escribiéramos de una manera, al final llegaríamos a la incomprensión entre todos. Segundo punto del decálogo, no olvidemos que nunca nadie lo sabe todo de ortografía. Lo más sano que hay en la ortografía es la duda. Ya hemos empezado hablando de eso. Ni siquiera el corrector automático de la computadora o del celular sabe todo de ortografía. Por lo tanto, es muy sano que cuando uno está escribiendo le surjan dudas sobre si está bien o está mal. No se sientan asustados, no se sientan preocupados. Ay, yo cada vez que escribo me surgen más dudas. No, la duda es muy sana en ortografía. Claro, lo que hay es que no quedarse con la duda. Lo que hay es que saber buscar dónde la vamos a resolver, ¿no? La lectura nos va a ayudar, la memoria gráfica de la lectura nos va a ayudar, pero sobre todo, y este es el tercer punto, tenemos que aprender a encontrar aliados que nos ayuden con la ortografía. Y esos aliados están ya disponibles, casi todos, gratuitamente y de una forma muy sencilla de acceso por internet. Por ejemplo, el diccionario es uno de nuestros grandes aliados con la ortografía. El diccionario panhispánico de dudas, que resuelve precisamente nuestras dudas ortográficas, están especialmente dirigido a resolver esas dudas y también es gratuito y también es de consulta en línea. Y por supuesto la ortografía, ¿verdad? Ese libro de ortografía donde se nos explican todas las normas que debemos aplicar en la ortografía de nuestra lengua. Entonces ya sabemos, preocuparnos por la ortografía, no asustarnos con las dudas y encontrar, el tercer punto del decálogo, encontrar aliados que nos ayuden a resolver esas dudas. Cuarto punto, no hay falta de ortografía pequeña. Eso de, no, porque total, eso es una coma. O fue un acento. No, pero eso no importa, porque total, eso es un signo de admiración más o menos. Eso, el que lo lee lo entiende. No hay nada como una falta de ortografía pequeña o una falta de ortografía grande. Es decir, no poner una coma donde debía haber una coma tiene tanta trascendencia a la hora de escribir como poner una B donde debía ir una V o poner una H donde no debía ir, ¿verdad? Ay, las H. Que son las que normalmente nos asustan más, ¿no? Entonces, recordemos que la ortografía no es solo la ortografía de las letras, que también. La ortografía es, y quizás es la más difícil de manejar, la ortografía de los signos de puntuación. Entonces, cuarto punto del decálogo, no hay falta de ortografía pequeña, olvídense de eso. Todas tienen trascendencia a la hora de escribir. Quinto punto,
y de estas nos olvidamos muchas veces, ¿verdad? Porque es verdad que son pequeñitas. Las tildes. Las tildes hablan, significan tanto cuando están como cuando no están. Por lo tanto, no se trata de resolver nuestro problema con las tildes poniéndoselo a todo o quitándoselo a todo. Incluso no se escribiendo en trata de mayúscula. resolver o de esconder nuestro problema con las tildes diciendo, pues lo escribo todo en mayúscula. Exacto. Porque uno de los grandes mitos es que las letras mayúsculas no llevan tilde y las letras mayúsculas llevan exactamente las mismas tildes que las minúsculas. Por lo tanto, el quinto punto del decálogo, las tildes tienen que ir donde van o no, porque tienen significado de las dos maneras, en presencia y en ausencia. Cuando hay una tilde que no está, también sabemos cómo se pronuncia la palabra, por lo tanto hay que saberlas manejar, ¿no? El sexto punto, a este me encanta, porque todos sufrimos de una enfermedad que nos ataca a veces, que se llama la mayusculitis. Qué ganas de ponerle mayúscula absolutamente a todo, porque tenemos la idea equivocada de que cuando ponemos una palabra en mayúscula le damos como una especie de relevancia, y si la ponemos en minúscula pues como que la denigramos un poco, ¿no? Como que le restamos importancia. Nada más lejos de la realidad. Las mayúsculas tienen una regla que la ortografía organiza para usarlas, y las minúsculas igual. Una palabra no es más o menos importante porque esté en mayúsculas o en minúsculas. Así que, sexto punto del decálogo, ojo con las mayúsculas, ¿eh? No le pongan mayúsculas a todo para tratar de hacer importante la palabra, porque no es ese el resultado. Y cuando ponemos una mayúscula en el sitio equivocado, también estamos cometiendo una falta de ortografía. ¿Vamos bien? Vamos llevando un poco de ese decálogo. Sí. Claro. Vamos bien, profesora. Vamos bien. Vamos con el punto número 7. Todos pensamos que las faltas de ortografía o que la ortografía tiene que ver con las letras, ¿verdad? Si debemos poner una H o no, si debemos poner una Z o una C o una S en determinados sitios, que a nosotros, como somos ceseantes, pues nos resulta a veces complicado, pero la ortografía regula también el uso de los signos de puntuación, es decir, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los corchetes, los paréntesis, las rayas, las barras, todo eso lo regula la ortografía, y todo eso tiene unas reglas para hacerlo correctamente. Y son tan importantes los signos de puntuación porque el signo de puntuación organiza el texto, y cuando se organiza el texto, se organizan las ideas que estamos expresando con ese texto. Por eso, cuando leemos un texto que no tiene correctamente puestos los signos de puntuación, no comprendemos bien el sentido del texto, no sabemos organizar bien las ideas que nos deben llegar a través de ese escrito. Por lo tanto, tiene tanta importancia o quizás más la ortografía de los signos de puntuación que la de las mismas letras. Por lo tanto, cuando queramos meter en nuestros propósitos de año nuevo mejorar nuestra ortografía, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que aprender a usar bien los signos de puntuación. ¿Cómo nos ayudamos? Una manera divertidísima de aprender ortografía es leer, y ese sería el número 8 del decálogo. La lectura, sobre todo la buena lectura, porque también hay libros que están mal escritos o mal editados y tienen faltas de ortografía o no usan bien las normas ortográficas. Por lo tanto, elegir una buena lectura, un libro en una buena edición. No nos sirven los audiolibros en este caso, los libros digitales sí, pero la lectura sobre texto, igual que sea en formato papel o en formato digital, es esencial para la ortografía, porque vincula la imagen gráfica de la palabra a nuestro conocimiento de la palabra. Y al final, la ortografía, como su propio nombre indica, es la grafía correcta de una palabra. Por lo tanto, verla escrita correctamente ayuda mucho, no solo las palabras, también los signos de puntuación. Y estamos llegando al final de nuestro decálogo. El punto 9, muy importante. A veces todos olvidamos esto. Y sobre todo con ese botoncito del enviar en el mensaje de correo electrónico, enviar en el mensaje de WhatsApp. Eso es terrorífico. ¿Por qué? Porque la inmediatez nos hace olvidar
que debemos siempre, cuando terminemos un texto, por breve que sea, siempre releer y revisar. Releer el texto para ver si efectivamente dice lo que queremos decir y revisar si está correctamente escrito. O sea que pónganle una pausa al dedito y esperen haber releído y revisado antes de pulsar ese enviar del mensaje y ese enviar del WhatsApp, ¿verdad? Y Sí. el último punto, el punto número 10, la ortografía es esencial para la unidad de la lengua. A veces pensamos que es un capricho de los profesores, de los académicos, para ponernos difícil la cosa. Y no, nuestra lengua necesita que todos los que escribimos en el mismo idioma tengamos la misma representación gráfica de las palabras, que compartamos esas normas. ¿Por qué? Pues porque gracias a la ortografía podemos representar de una manera única lo que todos pronunciamos de formas distintas, por el sitio en que vivimos, por el país, por nuestra historia, por nuestra cultura. Todas las diferencias geográficas, dependiendo de dónde aprendemos a hablar el español y del estilo en el que lo hablamos y de nuestro acento, todas las diferencias sociales que las hay en la lengua, todas las diferencias culturales que dependen, pues aparte de la tradición y de la historia, las diferencias culturales dependen también del grado de formación de las personas. Todas esas diferencias que se acumulan en la lengua se unifican por medio de la ortografía. Por lo tanto, la ortografía es esencial para que no solo ahora, sino dentro de unos siglos, ya nuestra lengua es una de las lenguas más antiguas del mundo, pues nuestra responsabilidad es que ese patrimonio histórico que hemos heredado se traslade siglos adelante y se mantenga como una sola lengua, una de las más importantes que hay ahora mismo en el mundo, por el número de hablantes, pero también por el prestigio. Pues la ortografía nos ayuda a que esa lengua no se divida en muchas lenguas diferentes. Así que esa es mi propuesta de hoy, un decálogo ortográfico para que sumen la ortografía a sus propósitos de año nuevo. Además Me de que eso le encantó, ayuda María a José. crecer profesionalmente, María José, porque imagínate tú, una persona que quiera crecer y tenga todos los años en una empresa y toda una formación, y cada vez que escribe un correo electrónico, eso llega lleno de errores ortográficos. Dicen, él es excelente, él es muy buen técnico, muy buen ingeniero, pero no lo puedo poner en una reunión delante de la gente. Entonces, pero ¿sabes por qué? Porque el manejo de la lengua, eso pasa con la ortografía y pasa también con la expresión oral. El manejo de la lengua forma parte, y a veces nos olvidamos, intrínseca de nuestra imagen personal. Claro. De nuestra imagen personal individual, como individuos, pero también de nuestra imagen personal como profesionales, de nuestra imagen personal como ciudadanos. Claro. Por lo tanto, es indisoluble, ¿no? Esa primera impresión de la que todos hablamos, ¿no? Y que pensamos que siempre tiene que ver con el aspecto físico o con la vestimenta, ¿verdad? O con la higiene personal, todo eso está muy bien, pero hay algo que va con nosotros ligado directamente a nuestro individuo, a nuestra expresión como individuos, que es la lengua, ¿no? Y la lengua forma parte de esa imagen profesional. Así es, Yo ahí he estado pensando, María José, esta pregunta va para los tres, para María José, para Reinaldo y para Cintia. Me ha tocado leer muchas veces correo electrónico o lo que fuera de personas que escriben como si estuvieran hablando. O sea, es que van ahí escribiendo como que los pensamientos van conectados directo a los dedos y ahí el signo de puntuación es muy difícil. Entonces, mi pregunta es, para los tres, ¿cuál es la diferencia? Y se la hago a Cintia y a Reinaldo porque ellos hacen mucho audiolibro. Hace muchos audiolibros. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, Rey, Cintia, entre leer algo escrito que tiene correctamente los signos de puntuación para un audiolibro? Y a María José, o sea, esas personas, ¿cómo pudieran como detenerse y escribir para la escritura, no como que se estuvieran hablando? No sé si me di a entender. Sí. Claro, mira, Cervantes decía, escribo como hablo, sin ninguna afectación. Claro, eso era Cervantes. A él se refería, claro, sí, yo siempre digo, Exacto. bueno, vamos a dejárselo a Cervantes, ¿verdad? No nos comparemos.
No, pero él se refería a, no se trata de que cuando uno se pone a escribir, tenga que escribir afectadamente, buscar palabras que no usa cuando Ujú, habla, ujú. hacer construcciones dificilísimas, es decir, enrevesar el lenguaje por el hecho de que sea un lenguaje escrito. Él se refería ahí al escribo como hablo, a la naturalidad. Pero una cosa es la naturalidad de la lengua oral, que es primero, digamos, ¿no? Primero hablamos, primero tenemos esas lenguas orales, a la representación escrita de la lengua oral. Evidentemente, si tú representas lo que estás diciendo y quieres imitar lo que se hace cuando se habla, pues hay una manera de hacerlo. Pero el lenguaje escrito tiene unas reglas diferentes a la expresión oral. Exacto. Sí. Tiene unas normas de organización, unas normas de preparación, que es lo que nos falta a veces, una norma de organización de lo que queremos decir, una estructura de lo que queremos decir. Yo les propongo que para la próxima intervención Ujú. el decálogo ortográfico lo acompañemos de un decálogo para la buena redacción. Buenísimo. Es decir, 10 consejos, digamos, muy básicos que debemos tener siempre presentes cuando lo que queremos es redactar un texto. Claro, la ortografía se basa solo en la norma externa, en el aspecto de la palabra, ¿no? En la representación gráfica, pero también se basa en el uso de los signos de puntuación y eso tiene mucho que ver con una buena redacción. Ujú. Yo me Sí. imagino, para darle la voz a los que trabajan con los audiolibros, que leer un texto mal puntuado o mal escrito debe ser Sí, sí, una sí. tortura. Terrible. Terrible, ¿Cuál es terrible. la experiencia de ustedes, Rey y Cintia? Bueno, generalmente lo que se espera de un narrador es que tenga una lectura fluida, respetando los signos de puntuación que el autor ha puesto. Si hay un Ok. problema de origen en el libro y los signos de puntuación no están como van, y el narrador se lleva de esos signos de puntuación, automáticamente tú Ah, encuentras la claro, lectura que no la puedes comprender. Tú Sí. mismo como claro. narrador lo lees y qué fue lo que dije. O sea que, en Sí. algunos casos, en algunos proyectos se nos permite, por ejemplo, hacer las inflexiones en lugares distintos a los que marca el mismo libro, asumiendo que pudiera tener un error y nos dan la flexibilidad, digamos, de interpretar nosotros Para la parte de la comprensión. para la parte de la Ujú. comprensión Claro, como tal. Pero lo claro, ideal Pero es claro. que ahí si esa un es la libro, demostración absoluta de sí, Ujú. para qué sirve la ortografía, Claro. que es correcto, para el que lee entienda correctamente lo que la persona dijo. sí. Pero también si lo vemos desde el punto de vista del que escribe, ese escritor no tiene la confianza de que Reinaldo y Cintia y los lectores que lo van a oír a través de su voz, ¿verdad? Entiendan lo que él quiso decir. Ujú. Probablemente porque hay dos posibilidades, o no lo expresó bien y por lo tanto no llega bien el mensaje, o lo que expresó no tiene correctamente los signos de puntuación y el que lo lee no lo comprende como el autor lo quiso decir, ¿no? Esa es, Así bueno, es. la demostración de para qué Sí. sirve la ortografía. Claro. De hecho, nada más difícil que Ujú. escribir un texto que tenga mal puestos los signos de puntuación o que tenga muy mal la ortografía, porque Y a veces ahí, se hace absolutamente ininteligible. claro, y Claro. aportando un poquitito a eso que decía Cintia y María José. Cuando tú estás como narrador leyendo un libro y hay una coma, pues el espacio de una coma tiene un tiempo en milisegundos, igual que el punto y aparte, el punto final, es decir, cada parte tiene, entonces eso es lo que permite que el que está escuchando pues vaya conectando con las diferentes partes del libro y pueda diferenciar un párrafo de otro, una oración de otra. Sí. Ahora, Claro. Claro. hay algunas comas que por la misma, simplemente por el fluir de la oralidad, pues se pueden omitir y a lo mejor esos espacios no hacerlos tan largos, tan, Yo te voy a ajá, explicar filológicamente a ajá, qué se debe eso. sí, Nos enseñan muchas veces, erróneamente, que la coma significa pausa. ujú, Y la coma no significa pausa. ujú, La coma lo que hace es organizar el discurso, tú lo has dicho muy exacto, bien, de la manera en que está puesto el punto la coma cuando lo vemos visualmente, no cuando lo leemos en voz alta. Cuando ujú, lo vemos, no quiere decir párese usted y respire, exacto. porque si hiperventilaríamos la mitad de las veces, ¿verdad? O sea, no es hay que respirar, que es lo que nos decían con la coma. No, la coma organiza el discurso. La Exacto. coma te dice, aquí está usted en un inciso.
Ahora nos paramos porque voy a poner un ejemplo. Hasta aquí llegó el ejemplo. Ahora pongo un punto que quiere decir voy a cambiar de idea, voy a pasar a otra oración. Eso es lo que quieren decir los signos de interrogación. No están puestos ahí para respirar. Claro, cuando uno lee correctamente y lo interpreta, como dice Reinaldo, esa pausa un poquito más larga o un poquito más breve o ausencia de pausa, significa que yo estoy entendiendo bien el texto que estoy leyendo. Exacto. Porque es verdad que hay comas que no representan pausa. Uh-huh. Así es. La coma es simplemente para que el que lo está leyendo, el que lo está oyendo, lo entienda bien. Claro, si Reinaldo o Cintia lo leen correctamente porque está bien escrito, yo que lo oigo, que no estoy viendo el texto, lo entenderé bien. Uh-huh. Sí. Hasta ahí llega la trascendencia de la ortografía, ¿no? Totalmente. Que incluso el que no lo está leyendo, el que no lo está viendo, lo va a entender, porque esa información adicional que le carga a la palabra, toda esa información ortográfica, hace que Reinaldo, que Cintia, que los profesionales de la lectura lo lean e interpreten correctamente el texto. Uh-huh. De hecho, seguramente les habrá pasado como nos pasa a muchos. Uno empieza a leer, se lleva de lo que está puesto en el texto y de repente se para y dice, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué significa? Exacto. ¿Qué es lo que quiere decir? Espérate, aquí hay un error, déjame volver atrás. Claro, un claro. acento mal puesto, una coma mal puesta, una coma que no está, un punto que de repente aparece y tú dices, pero me he quedado colgada, ¿no? Exacto. Algo antes me indicó que esta frase iba a seguir, ¿no? Uh-huh. Todo eso significa usar correctamente la ortografía. A veces, como casi todo lo que tenemos más cerca, como casi todo lo que usamos habitualmente y no nos damos cuenta, lo damos por supuesto, ¿no? Y la ortografía la damos por supuesta muchas veces, ¿no? Y no es así, porque cuando nos equivocamos, cuando nos hace falta, cuando carecemos de las herramientas para hacerlo correctamente, nuestros textos se resienten, nuestra imagen personal y profesional, como bien decía Cintia, se resiente, porque al final todo nuestro mundo está mediatizado por el idioma, por lo que entendemos de lo que otros producen y por lo que otros entienden de lo que nosotros expresamos. Definitivamente. Claro. No es lo mismo que te pongan en un correcto del idioma nos limita mucho. María José, no es lo mismo que te pasen un mensajito que te digan, no vamos a la playa, a que te diga, no, vamos a la playa. Vamos a la playa, claro. No es lo mismo. María José Rincón, muchísimas gracias. De una coma. Claro. Muchísimas gracias por el aprendizaje. Que a veces lo que está significa tanto como lo que no está. Así es, así La es. lengua tiene un sistema de economía que hace que no siempre tengamos que usar las cosas para que signifiquen. Por lo tanto, la ausencia también significa. Qué gran tema, María José. Pero se aprende, y tenemos muchas herramientas, como yo dije en el decálogo, que nos pueden ayudar a mejorar. Buenísimo. Tú sabes, María José, qué coincidencia que este año yo empecé como a revisar algunos libros digitales que tengo por ahí y encontré uno que empecé a leer la semana pasada, que se llama, y lo recomiendo, una buena sugerencia de este libro, Puntuación para escritores y no escritores. Saber puntuar un relato breve, una novela, un artículo, un ensayo, un email. La autora es Silvia Adela Cohan. Así es que yo les invito a que busquen ese libro. Está escrito de una forma así bastante entretenida, con muchos ejemplos, para ver, como mencionó Cintia, la diferencia cuando hay o no un signo de puntuación. Así es que les invito a ese libro. Gracias, Ove. Yo tengo siempre a mano la ortografía académica, que la hay creo que hay dos versiones, la versión normal, ¿verdad? Y después una versión manual, que es como para de bolsillo, ¿verdad? Tiene muchísimos ejemplos, está muy completa, muy razonada. Buenísimo. Y uno aprende muchísimo. Así que si se familiarizan con eso, pues van a ver cómo mejoran, o sea, la mejoría es notable. Buenísimo. No es algo que van a tardar mucho tiempo en notar la mejoría. María José Rincón, muchísimas gracias. ¿Para qué sirve la ortografía? Fue la pregunta con la que iniciamos y las respuestas ahí están. María José, muchísimas gracias como siempre por aportarnos tanto en tan poco tiempo. Que tengas una semana excelente. Un gran abrazo, María José. Gracias. Que tengas un buen año. Gracias, María José. Un abrazo grande.